Hay una habitación en tu casa por la que pasas 1000 veces sin verla. El pasillo tal vez, la pared junto a la escalera, algo tan familiar que has dejado de mirarlo realmente. Y luego, un día, alguien dice algo al respecto, el color, la luz, la forma en que se asienta el estante, y de repente miras de verdad, y te das cuenta de que la habitación no ha cambiado, pero ahora ves algo que estuvo allí todo el tiempo, algo por lo que has estado pasando a ciegas. Así es como la mayoría de las personas se mueven a lo largo de toda su vida, sin estar despiertas a lo que realmente está frente a ellas. Pero aquí está la parte extraña, y esta es la parte con la que tropezó la física. La habitación de alguna manera era diferente cuando no estabas mirando, no de la manera que crees, no porque la realidad sea mágica, sino porque la observación y la realidad no son dos cosas separadas. Cuando dejas de mirar, las posibilidades se abren. Cuando miras, la realidad se estrecha, algo se colapsa, algo elige, y en esa elección todo cambia. Sé que eso suena a filosofía, a poesía, pero no estoy aquí para contarte algo bonito. Estoy aquí para contarte lo que encontraron los científicos cuando dejaron de intentar explicar el mundo y empezaron a medirlo realmente. Y lo que encontraron fue esto: el acto de mirar algo cambia lo que es. Tu atención no es pasiva, no solo recibe, crea. Y una vez que entiendes eso, una vez que sientes cómo tu conciencia da forma a lo que se manifiesta frente a ti, dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en algo mucho más peligroso, un observador deliberado de tu propia vida. Permíteme llevarte de regreso al momento en que la ciencia se rompió. Fue a principios de la década de 1900 y los físicos estaban haciendo algo que debería haber sido simple: solo mirar el comportamiento de la luz y los electrones a las escalas más pequeñas. Nada del otro mundo, medir una partícula, anotar lo que encuentras, seguir adelante. Excepto que las partículas no se estaban comportando, seguían cambiando según cómo las miraras. Cuando los científicos configuraron un equipo para medir una partícula como una onda, actuó como una onda. Cuando configuraron el mismo equipo para medirla como una partícula, se convirtió en una partícula. La cosa en sí no estaba cambiando, la medición lo hacía. El método de observación estaba remodelando literalmente lo que aparecía al otro lado. Los físicos lo llamaron el efecto observador, y rompió todo lo que creían entender. Durante siglos, la ciencia se había construido sobre una única suposición: que la realidad existe independientemente del observador, que el mundo está ahí afuera haciendo lo suyo y nosotros somos solo cámaras neutrales que lo registran. Pero a los electrones no les importan tus suposiciones. Siguieron demostrando que el acto mismo de observar colapsa todas las posibilidades en una sola realidad. Antes de que mires, la partícula existe en lo que se llama superposición, simultáneamente en múltiples estados. El momento en que la mides, todas esas posibilidades se colapsan en un solo hecho. Elegiste, por la forma en que miraste, lo que se volvió real. Ahora, déjame ser claro. Esto no significa que la realidad sea una máquina de conceder deseos. El electrón no está leyendo tus intenciones, pero el principio subyacente es profundo. La observación no es pasiva. El observador y lo observado no están separados, están entrelazados, y aquello hacia lo que diriges tu atención no solo se ve, se llama a la existencia. Aquí es donde la mayoría de la gente deja de escuchar porque suena demasiado cercano a la ilusión, demasiado cercano a las tonterías de autoayuda que prometen que el universo te entregará un Ferrari si visualizas con la suficiente fuerza. Pero quédate conmigo porque la ciencia se vuelve más profunda y también la aplicación. Aquí está lo que sucede después. En las décadas posteriores al descubrimiento del efecto observador, los físicos siguieron cavando. Descubrieron que a nivel cuántico, el nivel de la fundación, el nivel de donde provienen toda la materia y la energía, nada existe en un estado definido hasta que es observado. Antes de la observación, todo es potencial, todo es posibilidad, una especie de nube de probabilidad flotando en el espacio esperando que alguien mire. El momento en que la conciencia, o más precisamente la medición, que es la conciencia extendida a través de instrumentos, dirige la atención hacia esa nube de probabilidad, sucede algo extraordinario. La nube se colapsa, una posibilidad se vuelve real
y todo lo demás deja de existir, al menos en esta dimensión, en esta línea de tiempo, en esta versión de la realidad que ahora estás habitando. Entonces, la pregunta pasa a ser, ¿qué significa esto sobre tu vida? Porque aquí está la cosa que no te enseñan en la clase de física, la cosa que es casi demasiado obvia para afirmarla. No estás separado de esa fundación cuántica. Tu vida está hecha de las mismas partículas que se comportan de manera diferente según cómo se observen. Tú también eres, en el sentido más literal, una nube de probabilidad de todos tus seres potenciales. El tú que podría haber aceptado ese trabajo, el tú que podría haber dicho que sí a esa persona, el tú que podría haber elegido el coraje en lugar del miedo, todo eso existiendo en superposición, todo eso real en algún sentido cuántico hasta que lo colapsas por la forma en que te observas a ti mismo. Lo que crees sobre ti mismo es observación. Cómo ves tu futuro es observación. Las suposiciones con las que caminas por la vida, no tengo suerte, no soy lo suficientemente bueno, las cosas buenas no le pasan a personas como yo, no son solo pensamientos, son una forma de medición. Eres tú señalando con un tipo particular de atención a la nube de probabilidad de tu propia existencia y diciendo, esta versión se vuelve real, y el universo, obediente como el electrón, se colapsa en lo que has observado. Las personas que parecen tener suerte, aquellas cuyas vidas parecen inclinarse a su favor, que entran a las habitaciones y las cosas cambian, que hablan de su deseo y lo ven manifestarse, no son especiales, no son elegidos, simplemente están observando su propia nube de probabilidad de manera diferente. Se miran a sí mismos como capaces en lugar de limitados. Están observando su futuro como algo que ya está llegando en lugar de algo imposiblemente distante. Y cada vez que toman una decisión a partir de esa observación, cada vez que actúan desde un estado de ya lo soy en lugar de estoy tratando de convertirme, están colapsando la nube de probabilidad hacia esa realidad. Lo has sentido antes, ese momento en el que dejaste de esperar permiso y simplemente decidiste que tenías permitido. Las puertas que parecían cerradas de repente se abrieron, la persona que no te habría mirado 2 veces de repente te vio, no porque cambiaras tu exterior, sino porque cambiaste la observación. Dirigiste tu atención hacia adentro y dijiste, soy alguien que pertenece aquí y al mundo. No puedes fingir la observación. Aquí es donde todo el asunto se vuelve real y también donde casi todo el mundo se queda atascado, porque no puedes simplemente pararte frente al espejo y decidir intelectualmente que vas a observarte como capaz, abundante y magnético, y luego salir al mundo transmitiendo la vieja señal. El colapso cuántico no responde a tus palabras, responde a tu estado. Piensa en la última vez que entraste a una habitación sintiéndote genuinamente seguro, no arrogante, no actuando, genuinamente seguro de ti mismo. Tu cuerpo era diferente, tus ojos diferentes, la forma en que te movías por el espacio. No estabas tratando de convencer a nadie, simplemente estabas siendo, y la gente respondió a eso, no porque fueras más ruidoso o más impresionante, sino porque estabas emanando una observación particular de ti mismo, y ellos la estaban leyendo como una frecuencia. Ahora dale la vuelta. Las veces que entraste predispuesto, dudando, blindado contra el rechazo, el mismo cuerpo fundamentalmente, la misma cara, pero la observación que estabas transmitiendo era completamente diferente. No estoy seguro aquí, no pertenezco, esto no funcionará. Y mira lo que pasó. La gente también se dio cuenta de eso. La habitación no se inclinó hacia ti, se alejó. Esto es lo que no te dicen sobre el efecto observador. No se trata de pensamiento positivo, no se trata de engañarte a ti mismo para ver el vaso medio lleno, se trata de que la observación sea real, encarnada, celular. Tu sistema nervioso tiene que creer realmente lo que estás observando o la nube de probabilidad no se colapsa, solo sigue flotando indefinida, esperando una observación que sea realmente verdadera. Así que, aquí está la brutal honestidad. La mayoría de las personas pasan toda su vida intentando observarse como dignas mientras su cuerpo está gritando indignidad, intentando ver abundancia mientras cada célula está predispuesta para la escasez, intentando percibirse como magnéticas mientras irradian contracción. Y luego se preguntan por qué nada cambia.
porque el trabajo no llega, la persona no llama, el dinero no fluye. Es porque están transmitiendo dos observaciones a la vez, y la realidad se colapsa en lo que realmente creen, no en lo que intentan convencerse de ver. La fundación cuántica es exquisitamente honesta. No le importa lo que te digas a ti mismo, solo le importa lo que eres. Entonces la pregunta pasa a ser, y aquí es donde deja de ser sobre el universo y comienza a ser sobre ti, ¿qué observación estás haciendo realmente sobre ti mismo debajo de las palabras? Aquí es donde la neurociencia se adelanta y le da la mano a la física cuántica, porque tu cerebro está haciendo algo muy similar a lo que acabamos de describir. Está constantemente haciendo predicciones sobre lo que está a punto de suceder, basándose en lo que has observado sobre el mundo antes. Los científicos lo llaman el cerebro predictivo o procesamiento predictivo. Antes de que una sola neurona se dispare en la conciencia consciente, tu cerebro ya ha observado inconscientemente la situación y ha hecho una predicción. Esa predicción se convierte en tu experiencia de la realidad. Una persona con un sistema nervioso calibrado para la amenaza, porque eso es lo que observaron que era el mundo en sus primeros años, entra en una situación social neutral y su cerebro predice peligro por lo que se predisponen, y luego las otras personas, al sentir esa predisposición, responden con su propia cautela y la observación se vuelve verdadera. La amenaza fue predicha a la existencia. Pero una persona cuyo sistema aprendió que el mundo es generalmente seguro y la gente es generalmente amable, porque eso fue lo que observaron, entra en la misma situación y su cerebro predice apertura. Se relajan, la gente siente eso, responde a ello, se vuelve más abierta y de nuevo, la observación se vuelve verdadera. No estás creando la realidad de la nada, estás colapsando la nube de probabilidad. Todas las formas posibles en que esta interacción podría ir, todas las respuestas posibles que la otra persona podría tener, en la realidad particular que coincide con tu observación. Y aquí está lo que importa. Las observaciones de tu cerebro se ejecutan el 95% del tiempo por debajo de la conciencia consciente. Estás transmitiendo una observación sobre ti mismo y tu lugar en el mundo constantemente por debajo de los pensamientos que crees que estás teniendo. Esa observación es tan automática, tan incrustada en tu sistema nervioso que has dejado de notarla. Simplemente se siente como la verdad, como la forma en que son las cosas. Pero no es la forma en que son las cosas, es la forma en que estás observando que sean. Y el momento en que te das cuenta de que no son lo mismo, el momento en que entiendes que tu observación es una elección, no un hecho, algo se vuelve posible que antes no lo era. Puedes cambiar la observación, no fingiéndola, no pensando pensamientos positivos mientras tu cuerpo está en contracción, sino cambiando genuina y encarnadamente el estado desde el que estás observando. La forma en que te mueves, la forma en que respiras, la forma en que sostienes el espacio en tu propio sistema nervioso, esto no es secundario, es lo primario, es la observación que importa. Y cuando cambian, cuando te observas genuinamente como alguien diferente, la nube de probabilidad responde, el universo se reorganiza, no porque sea mágico, sino porque finalmente hiciste una observación en la que realmente puede colapsarse. Esto es lo que la gente quiere decir cuando describe un cambio, no un pensamiento, no una intención, sino un cambio genuino en la observación que están transmitiendo. Y ese cambio es siempre en el cuerpo primero, en la mente después. Lo que nos lleva a la parte más profunda de esto, el lugar donde la mayoría de la gente se acerca más a entender, pero aún se pierde el movimiento final. Entonces, ¿cómo cambias una observación que está enterrada tan profundo que ya ni siquiera se siente como una observación, sino que se siente como la verdad sobre quién eres? Esta es la pregunta que quiebra a la mayoría de las personas porque puedes entender el efecto observador intelectualmente, puedes asentir y decir sí, veo cómo mi observación da forma a mi realidad, pero luego sales a tu vida y la vieja observación sigue funcionando. Sigues sintiendo lo mismo cuando llega el detonante, todavía te predispones, todavía te contraes y te quedas ahí parado, frustrado, sabiendo que deberías estar observándote de manera diferente y simplemente no pareces lograr que se mantenga. El problema es que estás intentando cambiar la observación con la mente que la creó. Eso es como intentar salir de un río mientras estás parado en él. La corriente que te arrastró es la misma corriente que estás intentando usar para escapar. No funcionará.
Necesitas algo fuera del río, algo que no esté atrapado en la corriente, y ese algo es la presencia. La presencia, la conciencia de lo que está sucediendo en este momento sin juzgar, sin intentar arreglarlo, es la única cosa que puede dar un paso fuera de la observación que ha estado dirigiendo tu vida. Es la única posición desde la cual puedes ver realmente la observación, porque ya no estás identificado con ella, la estás observando. Permíteme mostrarte a qué me refiero con algo real. Llega la situación que te detona, alguien dice algo que duele, una puerta se cierra, un silencio, y antes de que hayas decidido conscientemente nada, la vieja observación se dispara. No soy suficiente. Esto siempre me pasa a mí. Debería haberlo visto venir. El sentimiento surge en tu cuerpo, esa opresión familiar, la historia familiar, el tú familiar, y 99 de cada 100 veces eres arrastrado por completo. Tú eres la observación. No eres consciente de que estás observando, solo estás viviendo dentro de la observación pensando que es la realidad. Pero hay un momento, y esta es la grieta a través de la cual todo cambia, donde podrías dar un paso atrás y simplemente ver lo que está sucediendo, no juzgarlo, no intentar arreglarlo, solo notar, oh, ahí está el viejo patrón, ahí está la observación que siempre hago sobre mí misma cuando pasa este tipo de cosas. Ahí está. El momento en que puedes verlo en lugar de serlo. La observación pierde su poder absoluto, se vuelve visible, y el momento en que algo se vuelve visible, puedes cambiarlo. No luchando contra ello, sino eligiendo una observación diferente. Aquí es donde la física cuántica y la neurociencia apuntan a la misma verdad desde diferentes direcciones. En la mecánica cuántica lo llamamos colapsar la función de onda. El acto de observación en sí mismo determina lo que se vuelve real. En neurociencia lo llamamos metacognición, la capacidad de pensar sobre tu pensamiento, de observar tus propios estados mentales. En las tradiciones contemplativas lo llamaron conciencia testigo o la mente del observador. Todos están apuntando al mismo mecanismo, el poder de dar un paso fuera de lo que está sucediendo y elegir lo que observas. Y aquí está lo extraordinario, el momento en que cambias a esa posición de observación, el momento en que pasas de ser el miedo a ver el miedo, tu sistema nervioso cambia realmente. Las imágenes neuronales lo muestran. Te desplazas fuera del cerebro reactivo y hacia el cerebro reflexivo, fuera de la amígdala y hacia la corteza prefrontal. Estás literalmente en un estado neurológico diferente, uno que tiene acceso a la elección. Esa elección es donde comienza la verdadera observación, porque cuando estás en presencia, cuando estás presenciando realmente lo que está sucediendo en lugar de ser arrastrado por ello, tienes acceso a algo que nunca estuvo disponible para la parte reactiva de ti. Puedes observarte a ti mismo de manera diferente, no desde un lugar de intentar convencerte, sino desde un lugar de ver realmente lo que es verdad. Tal vez lo que es verdad es, tengo miedo y eso está bien. El miedo es información, no la verdad. Puedo sentirlo y no dejar que me dirija. Tal vez lo que es verdad es, esta situación parece el viejo rechazo, pero no soy la misma persona que era. Sé cómo manejar esto de manera diferente ahora. Tal vez lo que es verdad es, no sé lo que viene y no necesito saberlo. Puedo manejar lo que venga. Estas no son afirmaciones, son observaciones reales hechas desde un estado de presencia real, en lugar de desde el lugar contraído donde vive la vieja observación. Y cuando haces una observación desde ese lugar, desde la presencia genuina, desde el ver real en lugar de desde el miedo tratando de protegerte, la nube de probabilidad se colapsa de manera diferente. Tu sistema nervioso se calibra de manera diferente. La señal que transmites al mundo cambia, no porque decidieras pensar mejores pensamientos, sino porque observaste genuinamente a ti mismo y a tu situación de manera diferente, desde un estado de claridad real. Por eso la presencia es la base de todo lo que estamos hablando. No la presencia como un vacío en blanco, sino la presencia como la capacidad de dar un paso fuera de las observaciones que te han estado dirigiendo y elegir unas nuevas desde un lugar de ver real. Y hay una extraña alquimia que sucede cuando haces esto de manera constante.
Cuanto más practicas el dar un paso hacia la presencia, hacia el presenciar tus propios patrones en lugar de ser dirigido por ellos, más fácil se vuelve. Tu cerebro realmente se recablea, las vías neuronales que ejecutan la vieja observación reciben menos tráfico, las conexiones que apoyan la presencia y la elección se vuelven más fuertes. Y un día te das cuenta de que la vieja observación no ha desaparecido, pero es más silenciosa. Puedes sentirla moverse y puedes elegir no seguirla. Ahí es cuando tu frecuencia realmente cambia, no porque la forzaras, sino porque finalmente la viste, y ese ver cambió lo que se volvió real. Pero hay una capa final en esto, un lugar donde la observación se vuelve aún más profunda, donde lo que estás observando no es solo tu reacción a las circunstancias, sino algo mucho más fundamental, el yo que está haciendo la observación. Aquí está la cosa que deshace todo el juego, y es tan simple que la mayoría de la gente se la pierde. Has estado observando tus circunstancias, tus reacciones, tus patrones, tus viejas creencias, y ahí es donde ha estado la mayor parte del trabajo. Pero hay una observación que se ejecuta más profundo que todas esas, tan profundo que nunca la has cuestionado y ha estado dando forma a todo lo demás. Es la observación que estás haciendo sobre quién eres. Has pasado toda tu vida observándote como un yo particular, un yo con una historia fija, una personalidad fija, limitaciones fijas, nacido en ciertas circunstancias, moldeado por ciertas heridas, capaz de ciertas cosas pero no de otras. Esa es la observación de ti, y es tan constante, tan fluida, que nunca has pensado en ella como una observación. Has pensado en ella como la verdad. Pero mira lo que pasa cuando la cuestionas. Tienes un pensamiento en este momento, tal vez miedo por algo, tal vez duda. ¿Puedes observar ese pensamiento? ¿Puedes dar un paso atrás y verlo moverse por tu mente? Sí, puedes. Entonces no eres el pensamiento, eres el que es consciente del pensamiento. Ahora bien, ¿de dónde viene esa conciencia? ¿Quién es el que puede ver el pensamiento? Aquí es donde se pone extraño, porque cuanto más miras a esa conciencia, más te das cuenta de que no tiene historia, no tiene una línea de tiempo, no nació en tus circunstancias, no se hirió. Es solo conciencia observando aquí, ahora, presente a lo que sea que se esté moviendo a través de ella. Y esa conciencia, esa capacidad pura de ver lo que está sucediendo, es la única constante en toda tu vida. Estuvo allí en tu infancia, está aquí ahora, estará allí en tu momento final. Observó cada cuerpo que habitó, cada historia que creyó, cada miedo por el que se movió, y todo el tiempo la conciencia que lo observaba todo permaneció intacta, inalterada, libre. Esta es la observación que lo cambia todo, porque el momento en que te das cuenta de que no eres la historia, eres la conciencia observando la historia, toda la dinámica del poder cambia. Dejas de ser una víctima de tu historia y te conviertes en el que presencia tu historia, y lo presenciado tiene mucho menos poder que el que está mirando. La mayoría de la gente pasa toda su vida identificándose como lo observado. Soy mi trauma, soy mis limitaciones, soy aquella a la que siempre le pasa esto. Y desde esa posición no puedes cambiar nada porque eres la cosa que estás intentando cambiar, estás atrapado en ella. Pero el momento en que te identificas como el observador, la presencia consciente que está viendo todo moverse a través de ti, todo se vuelve trabajable. El trauma es real, pero tú no eres el trauma, eres el que es consciente de él. La limitación está ahí, pero tú no estás limitado, eres la conciencia ilimitada que mira cómo se desarrolla un patrón limitado. Y desde esa posición el cambio se vuelve posible porque has dado un paso fuera de la cosa que estás intentando cambiar. Y aquí está lo que hace que esto sea cuántico, lo que hace que esto no sea solo filosofía sino física real. El observador y lo observado no están separados. Cuando dejas de identificarte como lo observado, la historia, el trauma, el yo fijo, para identificarte como el observador, la conciencia, la presencia, el que mira, cambiaste fundamentalmente lo que estás observando. Ya no te estás observando como atrapado, te estás observando como la libertad que observa la trampa. La nube de probabilidad se colapsa de manera diferente, el estado en el que se asienta tu sistema nervioso es completamente diferente. Ya no eres una persona intentando sanar su trauma, eres la conciencia que es completamente libre mirando cómo una respuesta al trauma se mueve a través de un cuerpo. Eso no es semántico, eso es neurológico, eso es cuántico.
El estado es mediblemente diferente y desde ese estado los viejos patrones pierden su gravedad. Esto es a lo que las tradiciones espirituales más profundas siempre han apuntado. El Atman, la conciencia testigo, el alma, todos estaban intentando nombrar a esto. El observador que observa todo pero que a su vez no es observado. La conciencia que nunca ha sido tocada por las circunstancias porque se encuentra fuera del tiempo. Y el momento en que sientes eso, aunque sea tenuemente, algo en ti se reconoce a sí mismo. Es como volver a casa, a lo que siempre fuiste. Pero quiero detenerme aquí y marcar algo porque si esto te está llegando, si algo cambió aunque sea ligeramente cuando escuchaste eso, quiero que lo ancles en los comentarios de abajo. Escribe esto: yo soy el observador, no la historia. 5 palabras. Escríbelo como una declaración, no como un deseo. No estoy intentando ser el observador, sino un saber silencioso y certero. Yo soy el observador, no la historia. Porque algo sucede cuando lo pones en palabras y lo envías hacia afuera. No solo estás pensando en la idea, estás haciendo una observación, estás dando un paso hacia esa posición y observándote desde ahí. Y el momento en que lo haces conscientemente, en voz alta, incluso en un comentario, el sistema nervioso lo registra, el estado cambia. Ya no estás identificado únicamente como la historia, te has recordado lo que realmente eres. El universo responde a esa observación, no porque el universo sea mágico, sino porque has cambiado a un estado que transmite algo diferente. Y el mundo, el campo, la gente a tu alrededor, todos lo sienten, responden a ello porque ya no estás irradiando a alguien que intenta escapar de sí mismo, estás irradiando a alguien que se ha encontrado a sí mismo. Déjalo abajo, esa única frase. Deja que sea el primer momento en que te observes como lo que realmente eres. Ahora bien, volvamos a lo que esto significa realmente para tu vida, porque entenderlo filosóficamente y vivirlo son 2 cosas completamente diferentes, porque aquí está lo que sucede cuando te estabilizas en esta observación de ti mismo. Cuando genuinamente, no solo intelectualmente, comienzas a vivir como el observador en lugar de como lo observado. Los viejos patrones no desaparecen, pero pierden su autoridad porque ya no eres el patrón, lo estás mirando, y lo mirado tiene mucho menos poder para dirigirte. Simultáneamente, ganas acceso a un tipo diferente de respuesta. En lugar de reaccionar desde el patrón, estás respondiendo desde la conciencia, y desde ese lugar puedes elegir de formas en las que nunca antes pudiste. Aquí es donde el efecto observador completa su arco, porque no estás solo observando tus circunstancias o tus reacciones, estás observando la identidad fundamental desde la que has estado viviendo. Cuando esa observación cambia, cuando pasas de soy este yo limitado a soy la conciencia observando a este yo limitado, toda la nube de probabilidad de tu vida se colapsa en una configuración completamente diferente. Te vuelves magnético porque ya no te estás contrayendo alrededor de una identidad fija. Eres abierto, espacioso, presente. La oportunidad puede encontrarte porque ya no estás predispuesto contra ella. El amor puede alcanzarte porque ya no estás blindado en la vieja historia. No porque lo visualizaras o intentaras manifestarlo, sino porque la observación en sí misma, el estado desde el que estás transmitiendo cambió, y desde ese estado el universo te persigue, no porque te deba algo, sino porque finalmente dejaste de huir de ti mismo y empezaste a vivir como tú mismo. Lo que nos lleva a la pregunta final: ¿cómo se ve eso realmente en el mundo real? Se ve así. Una mujer entra a una entrevista de trabajo. Durante años, ella ha sido alguien a quien no eligen. Ha hecho observaciones sobre sí misma en relación con la oportunidad. No lo suficientemente buena, no lo suficientemente elocuente, no del tipo adecuado. Y en cada entrevista, antes de sentarse, ella ya se está observando desde ese lugar. Ella es lo observado, limitada, no lo suficientemente buena. Así que se sienta frente al entrevistador e irradia un tipo particular de energía, no desesperación exactamente, sino una búsqueda silenciosa, una necesidad de que digan que sí porque eso finalmente demostrará que es digna. Y ellos lo sienten. No saben que lo sienten, pero lo hacen. La forma en que su voz se aprieta cuando habla de lo que quiere, la forma en que sus ojos buscan los de ellos buscando aprobación. Ella está transmitiendo una frecuencia que dice: necesito que me completes. Y el entrevistador, leyendo esa señal, siente el peso de su necesidad.
se sienten abrumados por ello y eligen a alguien más ligero. Ahora imagina a la misma mujer, pero esta vez ha pasado semanas practicando algo diferente. Ella se asienta en la brecha entre su vieja observación y una nueva. Deja de identificarse como la persona a la que no eligen y comienza a observar ese viejo patrón desde un lugar diferente. Lo ve moverse, el miedo, la necesidad, la búsqueda, y no lucha contra ello, simplemente no vive desde ahí. Así que entra a la misma entrevista y algo es diferente. Sigue siendo ella misma, la misma voz, el mismo trasfondo, las mismas habilidades, pero ya no se está observando a través del prisma de necesitar el sí de ellos. Está observando todo el asunto desde un lugar de completitud interna. Puede querer el trabajo, quererlo genuinamente, pero no lo necesita para demostrar nada. Ella ya sabe quién es. El trabajo es solo una expresión de eso, no la fuente de ello. Y mira lo que pasa. Se sienta y hay una espaciosidad en su presencia. Su voz no se aprieta, sus ojos no buscan, está completamente aquí, genuinamente interesada no en convencerlos, sino en explorar realmente si esto es una buena opción. Y el entrevistador lo siente de inmediato. Sienten la ausencia de necesidad, sienten la presencia de alguien en paz, alguien autónoma, alguien magnética. Ella obtiene el trabajo no porque lo manifestara a través de pensamientos positivos, sino porque la observación cambió y el estado cambió con ella, y la señal que estaba transmitiendo se volvió irresistible. Esto funciona así en todo: relaciones, dinero, trabajo creativo, pertenencia, todo. El momento en que dejas de observarte como alguien que intenta obtener aprobación y comienzas a observarse como alguien que ya está aprobado, todo el juego cambia. No porque el mundo de repente se volviera más amable, sino porque dejaste de pedirle que te completara, y al detener ese pedido, te volviste íntegra. Y aquí está la paradoja que deshace el viejo sistema. Las cosas que persigues huyen, las cosas que liberas se acercan, no como karma, no como recompensa cósmica, sino como simple física. No puedes transmitir plenitud mientras estás persiguiendo la completitud. Las señales se contradicen. Pero el momento en que tu observación cambia de «necesito esto para estar bien» a «ya estoy bien y esto sería agradable», tu sistema nervioso se relaja en un estado completamente diferente y en ese estado eres magnética. Esto es lo que cambia con el giro del observador. Dejas de actuar para el mundo, dejas de observarte a través de los ojos del mundo esperando que te diga que vales algo, y comienzas a observarte desde el único lugar que realmente lo sabe, la conciencia que ha estado contigo todo el tiempo, intacta por las circunstancias, sin dudar nunca de tu valor porque no tiene nada que ver con las circunstancias. Desde ese lugar no persigues, atraes. Y las personas a tu alrededor lo sienten, responden a ello de manera diferente porque cuando ya no les estás pidiendo que te completen, son libres de agradarte realmente. No están cargando con el peso de tu necesidad, pueden encontrarte simplemente de persona a persona y algo en ellos reconoce lo que están encontrando, no a alguien desesperado, sino a alguien libre, y se mueven hacia la libertad. Esta es también la razón por la cual los viejos intentos de manifestación fallan tan consistentemente, porque todos están arraigados en la observación de la carencia. Estás intentando manifestar abundancia desde un lugar de observarte como carente. Estás intentando atraer amor desde un lugar de observarte como indigno. La técnica es irrelevante. La observación subyacente es lo que transmite y el universo, el campo cuántico, tu propio sistema nervioso, todos se colapsan alrededor de la observación que realmente estás haciendo, no de la que estás intentando hacer. Pero el momento en que la observación cambia, el momento en que genuina y celularmente comienzas a observarte como un todo, dejas de intentar manifestar y comienzas simplemente a ser. Y el ser es mucho más poderoso que el hacer. El ser transmite una señal que el hacer nunca podrá igualar. Hay un neurocientífico, Stephen Porges, que descubrió algo llamado la teoría polivagal. Descubrió que tu sistema nervioso tiene múltiples modos de funcionamiento y el más alto, el más evolucionado, el más abierto, el más creativo, solo se activa cuando te sientes genuinamente seguro, no seguro de una amenaza, sino seguro dentro de ti mismo, en paz, completo. Y aquí está lo que importa.
Cuando estás en ese estado, literalmente percibes de manera diferente. Tu cerebro escanea buscando oportunidades en lugar de amenazas, tus ojos ven posibilidades, tu cuerpo se mueve con facilidad, hablas con autenticidad y las personas a tu alrededor responden a eso. No porque seas mejor, sino porque estás transmitiendo desde un estado neurológico que simplemente está más vivo. Ese es el efecto observador en forma humana. No estás cambiando el mundo, estás cambiando la observación que estás haciendo sobre ti mismo, y el mundo, al leer esa observación, se reorganiza alrededor de lo que estás transmitiendo. El viejo yo intenta merecer la cosa buena, el observador ya es la cosa buena y simplemente vive desde ahí. Ese es el cambio. Y cuando aterriza, cuando realmente aterriza, no solo intelectualmente, sino en tus huesos, en tus células, en la forma en que te mueves por el espacio, todo cambia. No gradualmente, todo a la vez, porque no te convertiste en alguien nuevo, simplemente finalmente dejaste de observarte como alguien pequeño y el universo se quedó en silencio en reconocimiento de lo que siempre estuvo allí. Pero hay una última cosa, la cosa que frena a la mayoría de las personas incluso cuando sienten este cambio, la cosa que hace que la vieja observación siga arrastrándose hacia adentro, que te mantiene oscilando entre la libertad y la vieja contracción. Y es la cosa que necesitamos abordar antes de que te vayas de aquí esta noche. ¿Sabes de qué me doy cuenta escuchando todo esto? Estoy hablando con alguien que probablemente ha estado despierto más tiempo del que quería estar. Alguien que ha cargado con más peso del que debería haber tenido que cargar. Alguien que sabe lo que se siente estirar la mano hacia algo y que tu mano regrese vacía más de una vez. Las suficientes veces como para que aprendieras a predisponerte, a no estirarte tan alto, a observarte como alguien para quien las cosas buenas son complicadas. Y tal vez estás escuchando porque en algún lugar de ti todavía hay una parte que se niega a aceptar eso como algo definitivo, una parte que sabe que hay algo más posible, y esa negativa silenciosa a creer que esto es todo lo que hay, eso no es ingenuo, eso es sagrado. Así que quiero decir que el hecho de que sigas aquí, sigas escuchando, sigas estirándote, eso importa. Ese es el observador despertando. Esa es la conciencia que ha estado contigo todo el tiempo, empezando a sospechar que es más grande que la historia que le contaron. Pero aquí está la cosa que realmente lo cambia todo. La mayoría de las personas, incluso cuando entienden esto, incluso cuando sienten que el cambio ocurre, siguen resbalando hacia atrás porque hay una observación que siguen haciendo y nunca logran descifrar por completo. Es la más sutil, la más poderosa y está sentada justo debajo de todo lo que hemos hablado. Es la observación de la permanencia. Cambias tu estado, te observas de manera diferente, sientes la magia de ello, la espaciosidad, la vitalidad, la forma en que las cosas empiezan a moverse y luego llega un detonante. Alguien dice algo, una situación evoca una vieja herida y ¡boom! Estás de vuelta en la vieja observación. Eres el yo pequeño otra vez, el que no eligen, al que le pasan las cosas en lugar de pasar para él. Y sientes que fallaste, que el cambio no se mantuvo, que estás de vuelta en el punto de partida. Pero no lo estás. Esta es la pieza final y es la que realmente lo estabiliza todo. El cambio no tiene que ser permanente para ser real. Esto es lo que rompe todo el juego porque nos enseñan que el cambio real significa que lo haces una vez y está hecho. Sanas y estás sanado. Cambias y te quedas cambiado. Pero así no es como funcionan los seres humanos. Así no es como funciona el sistema nervioso. Así no es como funciona el efecto observador. Lo que realmente sucede es esto. Cambias, sientes el nuevo estado, la nube de probabilidad se colapsa en una configuración diferente y luego el viejo patrón te busca porque todavía está allí, todavía está desgastado profundamente en tu tejido neural. Y oscilas, vuelves atrás y la vieja observación se dispara de nuevo. Pero aquí está lo que es diferente ahora. Sentiste el otro estado, sabes que es real. Así que cuando el viejo patrón te busca, no piensas que estás loco, no piensas que estás roto, solo piensas, oh, ahí está otra vez el viejo patrón y puedo elegir algo diferente. Y lo haces, das un paso atrás, lo observas, eliges la presencia en lugar de la reacción y cambias de nuevo, no perfectamente, no permanentemente, sino de nuevo. Y ese de nuevo repetido 1000 veces es lo que realmente recablea el sistema nervioso.
No el único cambio perfecto, sino la voluntad de cambiar una y otra vez cada vez que notas que has caído de nuevo en la vieja observación. Esta es la práctica, no la iluminación, no un momento donde todo se arregla, sino la práctica de notar, observar, elegir una y otra vez hasta que la nueva vía se desgaste tan profundamente como la antigua, hasta que la nueva observación se convierta en tu defecto en lugar de algo que tienes que alcanzar. Y lo extraordinario es que el momento en que dejas de esperar que el cambio sea permanente, el momento en que aceptas que probablemente oscilarás de un lado a otro por un tiempo, la oscilación en realidad se ralentiza porque no estás luchando contra ella, no estás diciendo no debería haber vuelto allí, solo la estás observando y eligiendo y regresando. Así es como realmente te estabilizas en una frecuencia más alta, no siendo perfecto en ello, sino siendo constante con ello, regresando a la posición del observador una y otra vez sin juzgar, sin hacer que signifique algo sobre tu valía o tu capacidad. Cada vez que eliges la presencia en lugar de la reacción, estás haciendo una observación que es diferente de la que el viejo patrón haría, y cada observación recablea el tejido neural un poco más. El camino se desgasta, el defecto cambia lenta e imperceptiblemente hasta que un día te das cuenta de que pasaste una semana entera en el nuevo estado sin siquiera intentarlo. Llegó el viejo detonante y no estabas allí para recibirlo porque ya te habías movido más allá de él. Eso es el cambio real, no un momento, sino 1000 pequeños momentos de elegir al observador de nuevo. Y eso, finalmente, es cómo el efecto observador se vuelve sostenible, cómo se convierte en una vida en lugar de una experiencia, lo que significa que todo lo que hemos hablado, la fundación cuántica, el paso de lo observado al observador, el estado magnético, todo eso está realmente disponible para ti ahora mismo, no algún día, no cuando lo hagas bien, ahora mismo. Y de nuevo mañana, y de nuevo al día siguiente, hasta que la nueva observación sea finalmente tu hogar. Así que cerremos esto donde importa. Todo lo que hemos hablado esta noche, el efecto observador, la fundación cuántica, el paso de ser observado a ser el observador, nada de eso es abstracto, no es filosofía flotando sobre tu cabeza, es el mecanismo debajo de por qué tu vida es exactamente de la forma en que es ahora mismo, porque has estado haciendo observaciones toda tu vida sobre ti mismo, sobre lo que es posible, sobre lo que la gente como tú merece. Esas observaciones han estado colapsando la nube de probabilidad, estrechándola, llamando a ciertas versiones de la realidad a la existencia, mientras dejaban infinitas otras en la oscuridad. Y nunca elegiste esas observaciones conscientemente, fueron heredadas, fueron instaladas por las circunstancias, se quemaron tan profundo que olvidaste que eran observaciones en absoluto, pensaste que eran la verdad. Pero no eran la verdad, eran solo el colapso que habías estado haciendo. Y el momento en que ves eso, el momento en que te das cuenta de que la observación fue una elección, incluso si no la hiciste conscientemente, todo se vuelve trabajable porque lo que fue elegido puede ser deshecho, lo que fue observado puede ser observado de manera diferente, lo que se colapsó en una dirección puede colapsarse en otra. Este es el cambio real, no un sentimiento, no un pensamiento, sino un reconocimiento fundamental de que la vida que estás viviendo no te está sucediendo a ti. Está sucediendo a través de una observación que has estado transmitiendo. Y esa observación no es permanente, ni siquiera es particularmente estable. Es solo un hábito, una vía neural, una frecuencia a la que regresas porque es familiar. Y el momento en que sabes eso, el momento en que genuinamente sientes que eres el observador y no lo observado, que eres el que hace la observación y no el resultado de ella, todo el juego cambia. Dejas de luchar contra tus circunstancias y empiezas a observarlas de manera diferente. Dejas de intentar convertirte en alguien digno y empiezas a descansar como la conciencia que siempre fue digna, solo que olvidada. Y desde ese lugar algo se vuelve posible que nunca antes fue posible. No porque seas especial, sino porque finalmente te alineaste con lo que realmente eres. La frecuencia cambia, la señal cambia, la nube de probabilidad se colapsa en una configuración completamente diferente y la vida que emerge de esa nueva observación es irreconocible para la que estabas viviendo antes, no porque el mundo cambiara, sino porque finalmente dejaste de observarte como alguien pequeño y el universo no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Hay mucho más en esto.
La neurociencia de cómo la observación recablea literalmente tu cerebro, la mecánica cuántica de la superposición y cómo se aplica a tu identidad, las prácticas que realmente estabilizan la posición del observador sin resbalar hacia atrás, cómo notar la diferencia entre la observación genuina y la ilusión, qué sucede cuando tu observación empieza a alinearse con el estado real de tu sistema nervioso. Ahí es cuando comienza el verdadero magnetismo. Todo eso vive en un lugar que construimos para las personas listas para profundizar en este trabajo. Se llama Awaken Your Quantum Shift, y es donde tomamos todo lo que hemos explorado esta noche y te mostramos cómo vivirlo, no solo entenderlo, sino encarnarlo. El enlace está en el primer comentario fijado justo en la parte superior. Si resuena, si algo en ti dice que sí a profundizar, explóralo, sin presiones, ve solo si te sientes llamado a hacerlo. Pero ya sea que lo hagas o no, quiero dejarte con esto. Tú no eres la vida que te ha sucedido, eres el observador de ella. Tú no eres tu historia, tus heridas, tus patrones, tus miedos. Eres la conciencia que ha estado viendo todo eso moverse a través de ti, intacta todo el tiempo. Y el momento en que realmente sientes eso, no como una idea, sino como un reconocimiento en tu cuerpo, todo se vuelve posible. El efecto observador no es solo física, es el mecanismo de tu liberación. Y has sido libre todo el tiempo, solo que no sabías que lo eras.